Pues hola a todos de nuevo. Hoy os voy a hacer un resumen del tema de óptica geométrica dentro del temario de física del segundo de bachillerato. Entonces hemos hecho una especie de esquema para verlo un poquito más claro y vamos a empezar con la definición de óptica geométrica. Pues vamos a decir que la óptica geométrica es la parte de la óptica que va a tratar a partir de representaciones geométricas los cambios de dirección que experimentan los rayos luminosos en los fenómenos de reflexión y de refracción. Y que la óptica geométrica se va a basar fundamentalmente en dos hechos. El primer hecho es la propagación rectilínea de la luz y el segundo es que se van a cumplir las leyes de la reflexión y de la refracción. Lo veremos cuando hagamos los problemas. A partir de ahí podemos llegar a unos conceptos básicos muy importantes en óptica geométrica, como por ejemplo que es un sistema óptico. Pues decimos que un sistema óptico es un conjunto de superficies que separan medios transparentes, homogéneos e isótropos de distinto índice de refracción. ¿Qué diferencia hay entre un medio homogéneo y un medio isótropo? Pues en medio homogéneo sus características no van a variar de un punto a otro, mientras que en el medio isótropo las propiedades son las mismas en cualquier dirección. Cuando hagamos problemas veremos que se nos pueden formar imágenes reales de los objetos y imágenes virtuales. En los problemas quedará más claro la diferencia entre las dos imágenes, pero decimos que se nos forma una imagen real o que es la imagen formada en un sistema óptico mediante la intersección en un punto de rayos convergentes. Estos rayos convergentes proceden del objeto puntual después de atravesar el sistema óptico, bien sea la lente o el espejo. Mientras que la imagen que se forme será virtual cuando esté formada mediante la intersección ya no de los rayos, sino de las prolongaciones de esos rayos. Estos rayos serán divergentes y después de atravesar el sistema óptico no se cortarán, por lo tanto tendremos que prolongarlos y la intersección de esas prolongaciones nos dará igual a una imagen virtual. Dentro de los sistemas ópticos que vamos a ver, distinguimos entre sistemas ópticos simples y sistemas ópticos compuestos. Nosotros nos vamos a centrar en los sistemas ópticos compuestos, que serían las lentes, puesto que los sistemas ópticos simples ya no están en el temario de PAU de la Comunidad Valenciana. Serían los espejos esféricos ya no entrarían, los espejos planos sí que entran, pero no hemos visto ningún tipo de problema en los últimos años con espejos planos. Siempre salen de lentes y entonces nos vamos a centrar en las lentes y vamos a ver problemas con lentes. Dentro de las lentes, pues lo primero que vamos a decir es que una lente es un sistema óptico que está formado por un medio transparente de índice de refracción diferente al del medio exterior y que limita mediante dos superficies o dioptrios, uno de los cuales será esférico y el otro puede ser plano o esférico. Según la forma de estas superficies, de las superficies limitantes, las lentes pueden ser convergentes o divergentes. Aquí tendríamos los tipos de lentes. Las lentes convergentes son aquellas que son más gruesas en la parte central que en los extremos. Por ejemplo, a ver si lo puedo dibujar más o menos bien. Aquí tendríamos una lente de tipo convergente. Siempre será más gruesa por la parte central que por los extremos. ¿Cómo la vamos a representar cuando hagamos los problemas? Pues la lente convergente la representaremos así. Una línea vertical y las flechitas en este sentido. Mientras que con las lentes divergentes ocurre al contrario. Una lente divergente es más gruesa por los extremos que por la parte central. Pues más o menos una lente divergente sería algo así. Más gordita por los extremos que por la parte central. Cuando es divergente la representaremos una línea vertical, que ahí se me ha torcido bastante, y la representaremos con las flechitas al revés. Vertical con las flechitas tal y como están aquí, convergente y divergente tal y como la tenemos aquí. Vamos a seguir viendo los elementos de una lente, veremos cómo construimos imágenes de lentes delgadas y estudiaremos la ecuación fundamental de las lentes. Y luego haremos distintos problemas de aplicación que serán muy interesantes pues, para aplicar todos los conceptos estudiados. Más cosas que irían en este tema serían los instrumentos ópticos. Dentro de los instrumentos ópticos, aunque no lo voy a hacer en este vídeo, pero si lo necesitáis lo haré en uno próximo, pues el primero que veríamos sería el ojo humano. El ojo humano es nuestro instrumento óptico de visión. Más instrumentos ópticos que podríamos estudiar, pues sería una simple lupa, llamada también microscopio simple, un microscopio compuesto, un microscopio más potente que sirva para observar los objetos con un tamaño considerablemente mayor, y la cámara fotográfica pues también sería otro instrumento óptico que utilizamos.
Y dentro del último punto de este tema, que serían los defectos del ojo y su corrección, pues podríamos estudiar lo que es la miopía y la hipermetropía, que también lo dejaremos para un próximo vídeo en caso de que queráis que lo estudiemos. Siguiendo con las lentes, lo primero que vamos a ver son los elementos de una lente delgada. Para ello hemos dibujado aquí una lente delgada convergente. Vamos a ver que los elementos de la lente, lo primero que tendríamos serían los centros de curvatura, que obviamente aquí no lo podemos representar, pero los centros de curvatura serían los centros de las superficies esféricas que conforman la lente. Ya hemos visto en lentes convergentes y lentes divergentes, hemos hecho el dibujo de las dos, pues los centros de esas superficies esféricas serían los centros de curvatura. A continuación vamos a ver el eje óptico, que lo hemos representado aquí, sería la línea que tenemos aquí como eje óptico, que es perpendicular a la lente. El eje óptico es la recta que une ambos centros de curvatura. Lo siguiente que vamos a ver es el centro óptico, que lo hemos llamado O, que lo tenemos aquí, sería el punto donde se intersectan lo que es el eje óptico y la lente, y el centro óptico es el punto del eje óptico que tiene la propiedad de que todo rayo que pase por este punto atravesará a la lente sin desviarse. Va a coincidir con el centro geométrico de la lente. Otro elemento muy importante es el foco objeto, que lo hemos colocado aquí. El foco objeto es el punto del eje óptico que cumple la propiedad de que todos los rayos cuya dirección pasen por ese punto emergerán de la lente paralelamente al eje óptico. Es decir, que si aquí hemos puesto un objeto, si aquí nos llega un rayo que pase por el foco objeto, cuando llega a la lente se refractará y emergerá de la lente de manera paralela al eje óptico. Cuando veamos el trazado de rayos veremos cómo queda más claro. La distancia del foco objeto a la lente, esta distancia, la hemos llamado f minúscula y se llama distancia focal objeto. Por otra parte tenemos también el foco imagen. El foco imagen y el foco objeto están a la misma distancia de la lente. Luego veremos el criterio de signos. ¿Cómo definimos el foco imagen? Pues el foco imagen es el punto del eje óptico en el que concurren las direcciones de todos los rayos refractados que provienen de rayos incidentes paralelos al eje óptico. Es decir, que cuando llegue un rayo procedente del objeto paralelo al eje óptico, se refractará pasando por el foco imagen. Todos los rayos paralelos al eje óptico se van a refractar y van a pasar por el foco imagen. La distancia del foco imagen a la lente la llamamos distancia focal imagen f'. Criterio de signos. Todo lo que tengamos a la derecha de la lente será positivo y todo lo que tengamos a la izquierda de la lente será negativo. Por tanto, para este caso que tenemos en lentes convergentes, tendremos que la distancia focal imagen será positiva y la distancia focal objeto será negativa, o lo que es lo mismo, f' es igual a menos f. Si la lente fuera divergente, ya lo veremos luego en el trazado de rayos, el foco imagen estaría colocado a la izquierda y el foco objeto a la derecha y los signos irían al revés. El foco imagen sería negativo y el foco objeto sería positivo, pero eso ya lo veremos. También podemos decir que si tenemos aquí el objeto del cual vamos a hacer el trazado de rayos para obtener su imagen, la distancia del objeto a la lente la llamaremos S y será una distancia negativa. Y la distancia, una vez tengamos la imagen formada, pues imaginamos que la imagen se nos forma en esta parte de aquí. Pues la distancia de la imagen, que luego veremos cómo la vamos a hacer con el trazado de rayos a la lente, la llamaremos S' y será la distancia de la imagen a la lente. Si la imagen se forma aquí a la derecha será positiva, si se forma a la izquierda, S' será negativa. Pues una vez vistos los elementos de una lente, lo que vamos a ver es cómo podemos construir las imágenes en lentes delgadas. Para la determinación de las imágenes en lentes delgadas lo vamos a hacer gráficamente. Entonces, la determinación gráfica de la imagen de un objeto formada por una lente se efectúa representando dos de los siguientes rayos que vamos a ver a continuación. Vamos a explicar a continuación. El primer rayo sería un rayo que parte del objeto, iría paralelamente al eje óptico y se refractaría pasando por el foco imagen. Ese sería el primer rayo. El segundo rayo sería un rayo que pasaría por el centro óptico de la lente sin sufrir ningún tipo de desviación. Y el tercer rayo que podríamos trazar
sería un rayo que pasara por el foco objeto de la lente y se refractara saliendo paralelamente al eje óptico. Simplemente trazando estos dos rayos, la intersección de ellos o de sus prolongaciones nos dará la imagen. Es lo que vamos a hacer a continuación haciendo el trazado de rayos para diferentes casos. Para la formación de imágenes en lentes delgadas hemos hecho las 6 representaciones gráficas que tenemos y que voy a pasar a explicar. Si os fijáis, las 5 primeras corresponden a lentes convergentes, tendríamos esta y esta, que serían convergentes, y la última sería para una lente divergente. El motivo de hacer solo una para una lente divergente es porque el tipo de imagen siempre que forma una lente divergente siempre es el mismo, mientras que para las convergentes tenemos diferentes casos. Para hacer el trazo de rayos que dará lugar a la formación de la imagen, lo primero que vamos a decir es que el objeto siempre lo tenemos a la izquierda de la lente y lo tenemos en negro, mientras que la imagen la tenemos en rosita y puede aparecer tanto a la derecha como en este caso de aquí o en este caso de aquí que la tenemos a la izquierda. Vamos a empezar con la primera y vamos a trazar los 2 primeros rayos que hemos explicado antes. En la primera imagen tenemos una lente convergente y tenemos el objeto que está situado al doble de la distancia focal. Aquí tendríamos la distancia focal, esto sería el doble de la distancia focal. Está intentado hacerlo lo más real posible, pero obviamente esta distancia tendría que medir lo mismo que esta y seguramente al hacerlo aquí, que no tengo papel milimetrado ni lo he hecho con reglas, irá un poquitín. Pero lo que tenemos que saber es que la distancia focal objeto mide lo mismo que la distancia focal imagen y que si este es el doble, pues este trocito de aquí tiene que medir el doble de este de aquí. Situamos un objeto al doble de la distancia focal y procedemos al trazado de rayos. Primer rayo, una paralela al eje óptico, el eje óptico lo tenemos aquí, una paralela al eje óptico y que se refracta pasando por el foco imagen F'. Segundo rayo, un rayo que incide sobre el centro óptico de la lente, pasa por el centro óptico de la lente que lo tenemos aquí y lo atraviesa sin sufrir ningún tipo de desviación. El punto de corte de los 2 rayos dará lugar a la imagen. La intersección de los 2 rayos tendremos la imagen. Es la rosita que tenemos aquí. ¿Qué tipo de imagen se forma? Pues el tipo de imagen puede ser real o virtual, derecha o invertida y de mayor o menor tamaño. Real o virtual. Esta es real porque se están intersectando los rayos. Cuando la imagen se forma a partir de las intersecciones de los rayos, tendríamos una imagen real. Imagen real. Es una imagen invertida, en sentido contrario que el objeto, es una imagen invertida y como veis es una imagen de menor tamaño que el objeto. Por tanto tendríamos una imagen real, invertida y de menor tamaño. En el siguiente también tenemos una lente convergente. Ahora la imagen, en vez de situarlo más allá del doble de la distancia focal, lo vamos a situar justo en el doble de la distancia focal. Volvemos a hacer el trazado de rayos, paralela al eje óptico y que se refracta pasando por el foco imagen, y la otra, un rayo que pasa por el centro óptico de la lente sin sufrir ningún tipo de desviación. La intersección de los 2 rayos nos da lugar a la imagen. En este caso, la imagen que se nos forma es también real porque lo que ocurre es que se intersectan los rayos y no sus prolongaciones. Tendríamos una imagen real. Sería también una imagen invertida, va en sentido contrario que el objeto, y aquí, aunque no sale justamente igual, tiene que salir del mismo tamaño que el objeto, del mismo tamaño. Aquí no sale exactamente del mismo tamaño porque yo os he dicho que las distancias focales las he cogido un poco cualitativamente y puede ser que se vayan un poco, pero si lo hiciéramos en papel cuadriculado, la imagen sería del mismo tamaño que el objeto cuando el objeto lo situamos al doble de la distancia focal. En el tercer caso, ahora tenemos el objeto que está situado entre el doble de la distancia focal y la distancia focal. Volvemos a trazar los rayos, paralela al eje óptico y que se refracte pasando por el foco imagen. Segundo rayo, el rayo pasa por el centro óptico de la lente sin sufrir desviación. El punto de intersección de los 2 rayos nos dará lugar a la imagen. En este caso, la imagen también es real, puesto que se están intersectando, se están cruzando rayos y no sus prolongaciones. La imagen también es invertida y en este caso es de mayor tamaño que el objeto. Se ve claramente que es de mayor tamaño.
En el siguiente caso que tenemos, vamos a colocar el objeto justo a la distancia focal. El objeto estaría dentro del foco objeto. Volvemos a hacer el trazado de rayos paralela al eje óptico de la lente y que se refracta pasando por el foco imagen, y el segundo rayo pasa por el centro óptico de la lente sin sufrir desviación. En este caso, los rayos saldrían paralelos, no se cruzarían y no se formaría imagen. Luego, cuando el objeto lo situamos en el foco objeto de la lente, no se forma ningún tipo de imagen, no se forma imagen. En el siguiente caso también tendríamos una lente convergente y situaríamos el objeto entre el foco imagen y la lente. Volvemos a hacer el trazado de rayos. Paralela al eje óptico de la, paralela al eje óptico de la lente, que se refracta pasando por el foco imagen. El segundo rayo pasa por el centro óptico de la lente sin sufrir desviación. Como vemos aquí, los rayos no se van a cortar nunca, van a diverger. ¿Qué hacemos? Vamos a prolongar los rayos porque sí que se cortarán. En el caso anterior, aunque prolongáramos los rayos, al ser paralelos nunca se cortarían. Aquí las prolongaciones de los rayos sí que se van a cortar en este punto, y en este punto donde se cortan los rayos tendríamos la imagen. En este caso la imagen ya no sería real, porque la imagen se forma a partir de prolongaciones de rayos. En los casos anteriores se cortaban los rayos, aquí también se cortan los rayos, aquí también se cortan los rayos. Aquí se cortan las prolongaciones de los rayos, por tanto la imagen será virtual. Imagen virtual porque resulta de la intersección de prolongaciones de los rayos. Será una imagen derecha hacia arriba, igual que el objeto, y será de mayor tamaño que el objeto. Se ve claramente que la imagen es de mayor tamaño. El último ejemplo que vamos a ver sería el correspondiente, con estos acabamos todos los casos de lentes convergentes, nos vamos a una lente divergente. En las lentes divergentes el foco imagen está a la izquierda, justo al revés que la convergente, y el foco objeto está a la derecha. Volvemos a hacer el trazo de rayos. Nos da igual dónde coloquemos el objeto, siempre nos va a salir el mismo tipo de imagen. El primer rayo sería una paralela al eje óptico de la lente y que pasando por el foco imagen que hemos hecho la prolongación diverge, se refracta, es una lente divergente y diverge pero pasando la prolongación del rayo divergente por el foco imagen. El segundo rayo pasaría, igual que en todos los demás, por el centro óptico de la lente sin sufrir desviación. El punto de corte de la prolongación del primer rayo con el segundo nos da la imagen que la tenemos en rosita. La imagen también sería virtual porque uno de los rayos es su prolongación, es la intersección de una prolongación de un rayo con el otro rayo, sería una imagen derecha, y sería una imagen de menor tamaño que el objeto. Con esto tenemos todas las posibilidades de formación de imágenes en lentes delgadas, tanto en lentes convergentes como divergentes. Ahora vamos a obtener la ecuación de las lentes delgadas, que es la que vamos a aplicar en la resolución de todos los problemas que hagamos para este tipo de lentes. Esta ecuación la vamos a reducir a lo que llamamos ecuación del fabricante de las lentes. Y lo que nos dice esta ecuación es que la inversa de la distancia focal-imagen es igual a la inversa de la distancia de la imagen a la lente, 1 partido S', menos 1 partido de la distancia del objeto a la lente. Con esta ecuación podemos hacer todos los problemas que nos aparecen de lentes delgadas. Recordamos, distancia focal imagen, la distancia del foco imagen a la lente, S', distancia de la imagen a la lente, y S, distancia del objeto a la lente. Luego veremos algún problema de aplicación. También muy importante es el aumento lateral. El aumento lateral lo vamos a definir como I' partido I, siendo I lo que mide la imagen, la longitud de la imagen, I' la longitud de la imagen, la medida de la imagen, e I la del objeto. Si el objeto va hacia arriba, I será positivo. El objeto obviamente siempre lo vamos a dibujar hacia arriba. La imagen podía salir hacia arriba, derecha, sería positiva, e invertida, y lo cogeríamos con signo negativo. También el aumento lateral lo podemos definir como S' partido S, siendo S' la distancia de la imagen a la lente y S la distancia del objeto a la lente, como ya hemos visto.
S, que es la distancia del objeto a la lente, como la lente siempre la colocamos a la izquierda, será negativo. Y S' pues dependerá. Si la imagen nos sale a la derecha será positiva y si la imagen nos sale a la izquierda será negativo. Si el aumento lateral nos sale positivo, querrá decir que se nos habrá formado una imagen virtual y derecha. Mientras que si el aumento lateral nos sale negativo, quiere decir que se nos habrá formado una imagen real e invertida. Esto lo practicaremos con los problemas. Muy importante también otra magnitud, que es la potencia de la lente. La potencia de la lente se define como la inversa de la distancia focal-imagen y cuando la distancia focal-imagen la medimos en metros, la potencia de la lente nos sale en dioptrías. Esta magnitud se utiliza comúnmente para caracterizar, ya hemos dicho, la potencia de una lente y es la que todos conocemos. Con esto acabaríamos con la ecuación de las lentes delgadas y con lo que es el aumento lateral y la potencia de la lente, que son dos magnitudes muy importantes que nos pueden salir en los problemas. Para acabar con este resumen vamos a hacer un problema para explicar un poquito mejor todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. El problema nos dice que tenemos una lente delgada convergente que la hemos dibujado con una distancia focal de 8 centímetros. De la distancia focal-imagen sería la distancia del foco imagen a la lente, que sería 8 centímetros, es positiva porque está a la derecha. La distancia focal-objeto es f', es negativa porque está a la izquierda. Y la distancia de aquí a aquí tiene que valer lo mismo de aquí a aquí. Yo lo he hecho cualitativo, espero que no se me haya ido mucho. Entonces nos dan el dato de la distancia focal, objeto o imagen. Ahí tenemos que saber que miden lo mismo, solo que f', la imagen es la distancia focal-imagen es positiva y la distancia focal-objeto f es negativa. Y nos dice que situamos una flecha de 4 centímetros de longitud, que sería la longitud de la flecha, que lo hemos llamado I, longitud del objeto igual a 4 centímetros, como va para arriba, positivo. Como muestra la figura, dice que esa flecha la situamos a una distancia de 16 centímetros de la lente. Nos estarían dando la distancia del objeto, que es la flecha, a la lente, lo que hemos llamado S, y como lo tenemos a la parte izquierda, pues sería negativo menos 16 centímetros. Y lo que dice es que indiquemos las características de la imagen a partir del trazado de rayos y que calculemos el tamaño de la imagen, la posición de la imagen y la potencia de la lente. Pues lo primero que vamos a hacer es el trazado de rayos, pero si os fijáis, estamos colocando el objeto al doble de la distancia focal. La distancia focal era 8 y el objeto lo tenemos a 16 centímetros, con lo cual nos podemos hacer una idea de que del tipo de imagen del tamaño de la imagen que nos va a salir. Pues en el caso que estábamos explicando anteriormente, cuando el objeto lo colocábamos al doble de la distancia focal, la imagen tenía el mismo tamaño que el objeto. Pues vamos a comprobar que es así. Vamos a proceder al trazado de rayos. Vamos a coger la regla y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Primer rayo que vamos a hacer, pues el primer rayo sería una paralela al eje óptico. Partiendo del objeto, haríamos una paralela al eje óptico y que pasara por el foco imagen, ¿sí? O sea, que se refractara, perdón, pasando por el foco imagen de la lente. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Llegaría el rayo que incide paralelamente al eje óptico y se refracta pasando por el foco imagen de la lente. Lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible. Pues tendríamos este primer rayo. Tendríamos el rayo llega paralelamente al eje óptico y se refracta pasando por el foco imagen. El segundo rayo que tendríamos sería un rayo que partiría del objeto, pasaría por el centro óptico de la lente, el punto que hemos llamado O al principio del tema, sin sufrir ningún tipo de desviación. Pues tendríamos este rayo de aquí. Ahí está. La intersección de los dos, el rayo pasaría por el centro óptico, que lo tenemos aquí, y no sufriría ningún tipo de desviación. La intersección de los dos rayos daría lugar a la imagen. Tendríamos aquí la imagen. Vamos a hacerlo bien. Voy a coger la regla otra vez y vamos a hacerlo bien porque si no se me va a ir. Y ahora veremos el tipo de imagen que se nos ha formado al hacer la intersección de los dos rayos. Pues vamos a colocarlo bien. Aquí tendríamos la imagen en la intersección de los dos rayos que lo hemos puesto en rosita. Perfecto. Vale. Pues el tipo de imagen que tenemos sería una imagen real, porque
la intersección es de los rayos, intersectan los rayos reales, no prolongaciones de los mismos. Tendríamos una imagen invertida y en este caso la imagen, esta flechita tiene que medir lo mismo que esta. Se ha podido ir un poquito, ya os digo, porque las distancias focales, esto tiene que medir exactamente lo mismo que esto y al hacerlo aquí pues las distancias puede ser que se me haya ido un poquito. Pero el tamaño de la imagen es el mismo tamaño que el objeto, puesto que la imagen la hemos colocado al doble de la distancia focal. Pues ya tenemos las características de la imagen a partir del trazo de rayos. A continuación nos dicen que calculemos el tamaño de la imagen, que obviamente veremos que nos da 4 centímetros, el mismo que el objeto, la posición de la imagen, que sería la distancia de la imagen a la lente, que hemos llamado S', y la potencia. Pues si cogemos la ecuación del fabricante de la lente, vamos a volver a escribir en negro, si cogemos la ecuación del fabricante de la lente, tendríamos que 1 partido de la distancia focal-imagen sería igual a 1 partido de la distancia de la imagen a la lente menos 1 partido de la distancia del objeto a la lente. Y sustituyendo valores tendríamos que 1 partido de f', que valdría 8, sería igual a 1 partido de s', que es lo que queremos conocer la distancia de la imagen a la lente, menos 1 partido de s. S es la distancia del objeto a la lente, que vale menos 16. Con lo cual nos quedaría que 1 partido 8 es igual a 1 partido de s', menos y menos más 1 partido de 16. 1 partido de 16 pasaría al otro lado restando, tendríamos que 1 partido de s' sería igual a 1 partido 8 menos 1 partido 16 y sacando el mínimo común múltiplo que sería 16, aquí nos quedaría 16 entre 8, 2, 2 por 1, 2, menos 1, pues nos quedaría que 1 partido S' es igual a 1 partido 16 o lo que es lo mismo, S' es igual a 16 centímetros. La imagen se nos ha formado a la derecha, por eso me da positivo, y se forma a la misma distancia de la lente que estaba el objeto de la lente, a 16 centímetros. Para calcular el tamaño de la imagen vamos a aplicar el aumento lateral. El aumento lateral es igual a I' partido I, o lo que es lo mismo, S' partido S. Si sustituimos valores, I', que es el tamaño de la imagen, no lo conocemos, I es el tamaño del objeto, que vale 4, y será igual a S', que lo acabamos de calcular, distancia de la imagen a la lente, que es 16, partido distancia del objeto a la lente, que es menos 16. De tal manera que despejando I', 16 partido de menos 16 queda menos 1 por 4, que está dividiendo y pasa multiplicando, menos 4 centímetros. Nos sale el mismo tamaño que habíamos dicho y nos sale negativo, puesto que la imagen es invertida. El último apartado que nos queda por hacer es la potencia de la lente. La potencia de la lente hemos dicho que es igual a la inversa de la distancia focal-imagen, cuando la distancia focal-imagen la ponemos en metros. Entonces tendríamos 1 partido de la distancia focal-imagen en metros, que sería 0,08 metros, y nos saldría una potencia de 12,5 dioptrías. Y con esto acabaríamos el problema. Es un problema muy sencillito para introduciros en el tema de las lentes. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo.